Hola, qué bueno que estás aquí. Estamos en la segunda parte de los escritos literarios de Arthur Schopenhauer. En la voz te acompaña Nayeli. El lenguaje y las palabras. 1. Si la voz animal sirve tan solo para la expresión de la voluntad en sus excitaciones y movimientos, la voz humana sirve además para la expresión del conocimiento. Por tal causa, la primera excepción, hecha de algunas voces de pájaros, produce en nosotros casi siempre desagradable impresión. El punto de partida del lenguaje humano se encuentra en las interjecciones, dado que ellas expresan no ideas, sino como los sonidos de los animales, sentimientos y movimientos de la voluntad. No se tardó en deslindar sus diferentes especies, y merced a semejante diversidad, se efectuó la transición a los sustantivos, verbos, pronombres personales, etc. 2. Nadie ignora que las lenguas, sobre todo desde el punto de vista gramatical, son tanto más perfectas cuanto más antiguas, y que no cesan gradualmente de deteriorarse. Desde el elevado sánscrito basta la baja jerga inglesa, ese vestido del pensamiento, compuesto de jirones de telas heterogéneas, cosidas con arbitrariedad. Esta degradación, lentamente efectuada, es un serio argumento contra las teorías, tan caras a nuestros sonrientes y fríos optimistas, que hablan del progreso constante de la humanidad hacia lo mejor. Con el apoyo de tales teorías, quisieran ellos invertir la deplorable historia de la especie bípeda, que es, aparte todo, un problema difícil de resolver. No podemos, sin embargo, dejar de representarnos a la primera raza humana surgida. No se sabe cómo, del seno de la naturaleza, en estado de completa e infantil ignorancia, y por ende ruda y mal dirigida. Ahora bien, como tal especie ha podido imaginar esas construcciones lingüísticas de arte tan acabado, y esas formas gramaticales tan variadas y complejas, aún admitiendo que el tesoro léxico se haya acumulado poco a poco? Por otra parte, vemos por doquiera a los descendientes permanecer fieles a la lengua de sus padres e introducir solo pequeños cambios con lenta parsimonia. Pero la experiencia no enseña que las lenguas se perfeccionen gramaticalmente en la sucesión de las generaciones. Precisamente ocurre todo lo contrario, como ya hemos dicho, pues cada vez se tornan más sencillas y peores. Debemos, a pesar de esto, admitir que la vida del lenguaje se parece a la de una planta, que salida de un simple germen es un insignificante retoño, se desenvuelve poco a poco, alcanza su punto culminante y a partir de aquí empieza a declinar insensiblemente por cuanto envejece, pero que solo conocemos esta declinación y no el anterior crecimiento. Hipótesis tan sencillamente planteada sería algo figurado, amén de arbitrario, una metáfora y no una explicación. Si hemos de recurrir a una hipótesis, lo más plausible me parece admitir que el hombre ha descubierto espontáneamente el lenguaje en virtud de un instinto original, que crea en él, sin reflexión y sin designio consciente, el útil indispensable al empleo de su razón y el órgano de ella. Tal instinto se pierde cuando, existiendo ya el lenguaje, queda terminada su misión, de igual modo que todas las obras producidas por el instinto, tales como las construcciones de las abejas, de las hormigas y de los castores, o los nidos de los pájaros, con sus formas tan variadas y tan conformes al fin, tienen una perfección que les es particular en lo que responden justa y exactamente a las exigencias de su destino, de suerte que admiramos la sabiduría profunda que a ellas preside. Así ocurrió también con el primer lenguaje espontáneo, que tenía la alta perfección de todas las obras del instinto, obra de la gramática, que no parece sino siglos después. Es estudiar ese lenguaje para traerle a la luz de la reflexión y de la clara conciencia. 3. La palabra del hombre es el material más duradero. Cuando un poeta traduce,
su más fugitiva impresión en palabras que le son exactamente apropiadas, esa impresión vive durante largos siglos y se reanima sin cesar en el lector que es accesible a ella. 4. No solo directa, pero también indirectamente, es el estudio de varias lenguas, un ejercicio sumamente provechoso al desarrollo de las facultades intelectuales. De ahí la frase de Carlos V: ¿cuántos idiomas? El que es hábil vale como muchos hombres. Y la razón es muy sencilla. El equivalente exacto de una palabra de determinada lengua no se encuentra en cada una de las otras lenguas. Por ello, el conjunto de las ideas indicadas por las palabras respectivas tampoco puede ser absolutamente el mismo en una u otras. Muy a menudo es la misma cosa y basta de una manera sorprendente a veces, como por ejemplo, conceptio, Schneider y cortador. Pero en 1000 ocasiones, trátese simplemente de ideas únicamente semejantes y emparentadas que difieren, sin embargo, entre sí por una modificación cualquiera. Para esclarecer provisionalmente lo que quiero expresar, pueden servir estos ejemplos: rudis, impetus, andrang, mittel, medium, sacatore, sinrich, clever, importum, gates, spirit, wit, wisig, facetus, plaisant, malice, bochet, wicenses. A estos ejemplos podría añadir otros muchos más sorprendentes todavía, con la demostración de las ideas por círculos, empleada en lógica. Se expresaría esa casi identidad por círculos que se casi cubriesen unos a otros sin ser por ello concéntricos. Con frecuencia, en una lengua falta la palabra para una idea, palabra que se encuentra en todas o la mayor parte de las otras. Ejemplo deplorable a este respecto es la falta en francés del verbo alemán stehen. En cambio, para ciertas ideas hay en una sola lengua una palabra que pasa enseguida a las otras lenguas. Así, el latín affect, el francés knife, el inglés confortable, disappointment, gentleman y muchas más, suceden asimismo que una lengua extranjera expresa determinada idea con un matiz que nuestra propia lengua no tiene y con el cual la pensamos en adelante. En tal caso, todos los que quieren expresar exactamente sus pensamientos emplean la palabra extranjera sin preocuparse de los gritos de los puristas pedantes. Cada vez que en una lengua una idea que no es exactamente la misma se traduce, como en la otra por una palabra determinada, el diccionario traduce la última por varias expresiones emparentadas, todas las cuales tocan a la significación de esa palabra, no concéntricamente, sino en diversas direcciones que se acotan. De este modo, se fijan los límites de la idea. Así es, por ejemplo, como se vierte en alemán el latín honestus por Hullständig, Ehrenwort, Anselich, Tugendhaft, etc. y el griego ciego de una manera análoga. 5. Que las palabras de una lengua se aumenten al mismo tiempo que las ideas es justo y aún necesario. Si por lo contrario el primer hecho se produce sin el último, indicio hay aquí de pobreza de espíritu, la cual, a falta de ideas nuevas, recurre a palabras nuevas. Esta manera de enriquecer el idioma está a la orden del día y es un signo de los tiempos. Empero palabras nuevas para ideas viejas es algo así como un color nuevo aplicado a un traje viejo. Notemos de paso y simplemente, porque el ejemplo viene como anillo al dedo, que no se debe emplear la locución primero y último, sino cuando, como más arriba indiqué, cada una de estas expresiones representa varias palabras, pero no cuando representa una sola, excepto en el caso de que valga más repetir esta palabra última, cosa que los griegos nunca vacilaron en hacer, al paso que los franceses se muestran más cuidadosos que nadie en evitarlo. Los alemanes, por su parte, se engolfan y apiolan de tal suerte en su primero y último, que pocas veces se sale lo que está delante y lo que está detrás. Despreciamos la escritura ideográfica de los chinos, pero como el fin de toda escritura es despertar, en la razón de otro, ideas por medio de signos visibles,
parece grande y manifiesto rodeo no presentar de antemano al ojo más que un signo del signo perceptible de aquellas, haciendo a este signo intérprete de la idea misma, porque la escritura alfabética se reduce a un signo del signo. Hay, pues, motivo para preguntarse qué ventaja tiene el signo perceptible sobre el signo visible, para conducirnos a abandonar la derecha vía del ojo, que se dirige a la razón, y usar del rodeo que consiste en hacer hablar al signo visible por la comunicación del signo perceptible al espíritu de otro. Sería, en efecto, mucho más sencillo emplear directamente al modo de los chinos el signo visible como intérprete de la idea, y no puramente como signo del sonido, tanto más cuanto que el sentido de la vista es accesible a modificaciones más numerosas y delicadas que el del oído, y permite también una yuxtaposición de impresiones de que no son capaces los afectos del oído, que se ejercen exclusivamente en el tiempo. Bien pudieran reducirse a las siguientes las razones que se han agitado sobre este asunto. Por instinto empleamos de antemano el signo perceptible, primero para expresar nuestros afectos y después para expresar nuestros pensamientos. Tenemos, pues, una lengua auditiva, antes que imaginemos siquiera una lengua visual. Como todo, consideramos más idóneo reducir cuanto es necesario, la última a la primera, que concebir o aprender una lengua nueva y completamente diferente por el ojo, tanto más cuanto que no tardamos en descubrir que el número infinito de las palabras se deja reducir a muy pequeño número de sonidos, y por consiguiente, se deja gracias a ellos expresar con facilidad. Aunque la vista puede abarcar modificaciones más variadas que el oído, no podemos con el ojo producirlas sin instrumentos, como ocurre con el oído. No nos es dable nunca crear y hacer suceder los signos visibles con la rapidez de los signos perceptibles, merced a la volubilidad de la lengua, y de ello da testimonio la imperfección del idioma de los dedos en los sordomudos. Esto constituye originariamente al oído en sentido esencial del lenguaje e ipso facto de la razón. Resulta de esto que el que de la derecha vía no sea aquí por excepción. La mejor depende de razones exteriores y accidentales, no de razones que provengan de la esencia de la cosa en sí misma. El procedimiento de los chinos, examinado de una manera abstracta, teórica y a priori, continúa siendo el verdadero. Únicamente se le podría reprochar cierta pedantería, por cuanto en él se hace abstracción de las condiciones empíricas que aconsejan otra vía mejor. Como quiera, la experiencia revela también una gran ventaja de la escritura china, y es que no hay necesidad de saber chino para expresarse en esta lengua. Cada cual lo lee en su propia lengua, como nuestras cifras, que son para las ideas de número, lo que los signos escritos chinos. Los signos algebraicos lo son hasta para las ideas abstractas de grandeza. Según me aseguró un mercader de té inglés que había estado 5 veces en China, la escritura de este país es, en todos los mares de la India, el medio común de inteligencia entre los mercaderes de las naciones más diversas, que no conocen ninguna lengua común. Mi hombre estaba convencido de que, por tal causa, esa lengua se extendería un día a través del mundo. El sinólogo Davis, en el libro El Chino 15, que publicó en 1836, es absolutamente de la misma opinión. 7. Los verbos deponentes son lo único irracional, y aún absurdo, de la lengua latina, y los verbos medios de la lengua griega no valen mucho más. Defecto especial del latín es que fieri representa el pasivo de facete. Esto implica e inocula a la razón del que estudia la lengua el desastroso error de que todo lo que es, al menos todo lo que ha evolucionado, ha acabado. Por el contrario, en griego y en alemán, convirtiéndose y convertirse no se consideran como los pasivos directos de oms y hacer. Yo puedo decir en griego, oh, eso es todo, y convertirse en poeta, pero no podría traducir esta palabra por palabra latín, como se puede al alemán,
Todo lo que ha evolucionado no ha acabado. 8. Las consonantes son el esqueleto y las vocales la carne de la palabra. El esqueleto es, en el individuo, inmutable y la carne muy variable en cantidad, naturaleza y color. He aquí por qué las palabras, a través de los siglos o pasando de una lengua a otra, conservan muy bien sus consonantes, pero modifican fácilmente sus vocales. A ello se debe que en la etimología haya que tomar más en consideración las primeras que las segundas. De la palabra superstitio se encuentran etimologías de todo género en la obra de Del Riu y asimismo en el tratado de Wechsheider. Supongo, sin embargo, que debe buscarse su origen en la que, desde el comienzo, ha designado la creencia en los aparecidos. Los fantasmas de los difuntos deambulan, por lo tanto, los muertos están todavía vivos. Espero no decir nada nuevo al observar que formas y forma son la misma palabra y tienen la misma relación que Renner y Nierem, Horst y Ross, entre las semejanzas del alemán con el griego y que no ocurren con el latín. Una de las más importantes es que, en los dos primeros idiomas, el superlativo se forma por sí o st. Más bien podría dudar de que se conozca la etimología de la palabra arm, que viene de desierto, eremus, en italiano ermo, porque arm significa donde no hay nada, vale decir vacío, como se comprueba en Jesús de Sirach, Ecclesiasticus 12, abandonado por empobrecer. En cambio se sabe, con mucha probabilidad, que Untertan procede del viejo inglés Thane, vasallo, palabra que reaparece frecuentemente en Macbeth. La palabra alemana Luft deriva del antiguo anglosajón, que se ha conservado en el inglés lofty, alto, y de loft, la buhardilla, porque al comienzo no se designaba por aire, sino lo que está arriba en la atmósfera. De igual modo, el anglosajón first, primero, ha mantenido su significado general en inglés, al paso que en alemán no ha quedado más que un Fürst, Princeps. Considero que las palabras Aberglauben y Aberwitz, como surgidas de Ueberglauben y Ueberwitz, por intermedio de Oberglauben y Oberwitz, como Uberrock, Overrock, Ueberhand, Overhand, y luego por corrupción de la O en A, como al revés, en Argon en lugar de Argon. Asimismo creo que Hanrei es una corrupción de Honrei, palabra que ha continuado en inglés como un grito de desprecio, o Hon Arrie, a que se encuentre la biografía de Lord Byron, que en 1830 publicó Moore. El inglés es, por otra parte, el almacén en que hallamos conservadas nuestras locuciones envejecidas, como también el sentido originario de palabras todavía en uso, tales como el mencionado first, con su significado arcaico de el primero, the first princeps. En la nueva edición del texto primitivo de la Deutsche Theology hay muchas palabras que no conozco más que por el inglés y que solo por él he comprendido. ¿No es una idea nueva que epiu venga de eboy? Es kostet mich no es más que una falta de lenguaje solemne, preciosa y acreditada por el tiempo. Costem procede, como el italiano costare, de constare. Es kostet mich, es pues me constant, en lugar de mihi constat. Dieser Lob, kostet mich, es lo que puede decir no el propietario de la casa de fieras, sino el que es devorado por el león. La diferencia entre coluber y colibrí debe ser absolutamente fortuita, o bien, como los colibrís no se encuentran más que en América, convendrá buscar su fuente en la historia primitiva de la raza humana. Por diferentes y aún opuestos que sean los dos animales, pues el colibrí es a menudo presa de la culebra, se podría con todo pensar en una substitución análoga a aquella virtud de la cual, en español, aceite no significa vinagre, sino el jugo de olivo.
Por lo demás, comprobamos concordancias aún más sorprendentes en muchas palabras originariamente americanas con las de la antigüedad europea, como la Atlántida, Atlantis, de Platón y Aztlán, el antiguo nombre indígena de México, que existe todavía en el nombre de las ciudades mexicanas de Maratlán y Tomatlán, y entre la elevada montaña Sorata en el Perú y el Soracte, en italiano Sórate, en el Apenino. Aunque los lingüistas en general y los sánscritas en particular estén mejor y muy diferentemente pertrechados que yo para remontar la etimología a sus pristinas fuentes, conservo la esperanza que ha sido reservada a mí, diletantismo en la materia, recoger algún pequeño fruto. 9. Los franceses, inclusive, sus academias, tratan vergonzosamente a la lengua griega, apoderándose de sus palabras para asesinarlas. Así escriben etiology, estétique, etc., cuando precisamente en francés solo ahí se pronuncia como un griego, y de igual modo bradipe, o edipe, andromaque, etc. Es decir, que escriben las palabras griegas como la escritura un aldeano francés que las hubiera tomado al oído de una boca extranjera, y ello podría pasar si los eruditos franceses aparentasen al menos comprender el griego. Pero ver degollar verdaderamente la noble lengua griega en provecho de una jerigonza tan antipática como la jerigonza francesa es un espectáculo análogo al que da la gran araña de las Indias orientales devorando un colibrí o un sapo devorando una mariposa. Yo desearía que los ilustres confreres, como se califican entre sí esos señores de la academia, tomasen una vez siquiera las cosas como son, y se abstuviesen de tan pueril barbarie, esto es, que dejasen descansar a la lengua griega y se contentasen con su propia jerigonza, o que empleasen las palabras griegas sin asesinarlas, tanto más cuanto que cuesta trabajo indecible, dada la extorsión que les hacen sufrir, adivinar la palabra griega que quieren expresar y descifrar por ende el sentido de la expresión. Señalemos también la fusión bárbara, tan en uso entre los eruditos franceses de una palabra griega con una palabra latina. Esto, mis ilustres confreres, hace pensar en el mancebo de barbería. Yo estoy plenamente autorizado para esta reprimenda. Las fronteras políticas, en verdad, no tienen más valor en la República de las letras que en la geografía física, y las de las lenguas no existen más que para los ignorantes, pero los nudos no deberían tolerarse en ningún concepto. Nuestros germanistas actuales dividen la lengua alemana en varias ramas. Son a saber, 1. La rama gótica, 2. El neerlandés, es decir, el islandés de donde derivan el danés y el sueco, 3. El bajo alemán, que ha producido el dialecto bajo alemán moderno y el holandés, 4. El frigio, 5. El anglosajón, 6. El alto alemán, que ha debido aparecer hacia el comienzo del siglo VII y que se divide en algún medio y moderno alto alemán. El conjunto de este sistema no es nuevo en modo alguno, pues lo expuso ya en 1727 y en su espécimen Glossari Germanici Wachter, quien rechaza el origen gótico. Yo creo, sin embargo, que en semejante sistema hay más patriotismo que verdad, y me atengo al de honrado y perspicaz Rash. El godo, derivado del sánscrito, se escindió en 3 dialectos, sueco, danés y alemán. De la lengua de los antiguos germanos, nada sabemos, y me permito suponer que esa lengua fue muy diferente del godo y también de la nuestra. Por la lengua al menos somos godos, pero nada me indigna tanto como la expresión lenguas indogermánicas, es decir, la lengua de los Vedas puesto en el mismo lugar que la jerga eventual de los salvajes usodichos. Ut nos pomanatamus, la mitología germánica, o más propiamente gótica, con la leyenda de los Nibelungen y otras, estaba sin embargo más extendida y era más real en Islandia y Escandinavia que entre nuestros pieles de oso alemanes y las antigüedades del norte.
descubrimientos de túmulos, ruinas, etc. Atestiguan en Escandinavia un desarrollo superior en todo género, instituciones y civilización. Sorprende que en francés no haya, como en inglés, palabras alemanas, habiendo sido Francia, en el siglo V, ocupada por visigodos, borgoñes y francos, y gobernada por reyes de la raza última. Niedlich viene del viejo alemán Niedlich, igual, envidiable. Teller de patella, viande del italiano vivanda, espada, espada, espí. Usada en este sentido por Teofrasto. Afí de afer, porque los primeros monos llevados por los romanos a los alemanes fueron designados con ese nombre, cram. De color, gesto. Taumel de temulentos. Vulpes y wolf están probablemente emparentados, apoyándose en el cambio de dos especies del género Canis. Walsh no es, con toda verosimilitud, más que otra pronunciación de Galish, galaico, es decir, céltico, e indicaba entre los viejos alemanes la lengua no germánica, o mejor, gótica, en virtud de lo cual dicha palabra no se ha hecho italiana, especialmente, e indica también la lengua romana. Brod procede de hedor, bolo y atascado, o más bien empujar, son por su raíz la misma palabra. El alemán gif es la misma palabra que el inglés gif, deriva del heaven e indica lo que se da, de donde también verheven, en vez de vergiften, heuten y ogi, derivan ambos de hodi, a pesar de no tener semejanza entre sí. Parlaré viene tal vez de perlator, enviado embajador, de donde el inglés a parley, indudablemente to die corresponde a debo, de vein, como tri a dry. De Garuda, águila de Vishnu, nace Geyer, de Mala, Maul. Katze es el catus contraído. Schende procede de escandalum, que está quizá emparentado con el sánscrito chandala. Ferkel de ferculum, porque se le sirve por entero en la mesa. Plaren de pleurer y plorare. Fallen, folen de pulus. Poison y ponzona de potio. Baby es bambino. El viejo inglés brand es el brando italiano. Knife y canif son la misma palabra. ¿Acaso de origen céltico? Sifter, cifra, chifre, cifre. Deben derivar del celta cifrinach, misterio. El italiano tufare, sumir, y el alemán taufen son la misma palabra. Ambrosía parece emparentada con ambriti y haces tal vez con Asia. Dabrebomai, lo lamento, es por el sentido palabra idéntica a labern. Aoleis, de nada, es ale. Seib es saft, heis cabra, es por una rareza sieg, vuelto del revés. El inglés bower, pabellón, es el alemán bauer, jaula. Genio de la literatura sánscrita. 1. Respeto extraordinariamente las obras filosóficas y religiosas de la literatura sánscrita, pero en las poéticas, por casualidad, he podido encontrar delectación, y hasta veces me han parecido tan faltas de gusto y tan monstruosas como la escultura del pueblo indio. Aún sus obras dramáticas las aprecio tan solo por las muy instructivas aclaraciones y datos sobre la fe religiosa y las costumbres que contienen. Ello debe consistir en que la poesía es de suyo intraducible, toda vez que en ella los pensamientos y las palabras están tan íntima y firmemente unidos como la parte uterina y parte fetal de la placenta, por lo que sin tocar aquellos no se pueden sustituir estas por otras. En efecto, todo lo rimado y métrico es, en el fondo,
un contrato espontáneo e instintivo entre el pensamiento y el lenguaje, pero semejante contrato debe, por su naturaleza, efectuarse únicamente en el terreno propio y material del pensamiento, no en un terreno extraño al que se le quiera trasplantar, y menos en uno tan infértil como son, por regla general, los cerebros de los traductores. Puede haber algo tan opuesto como la libre expansión de la inspiración de un poeta, que con entera naturalidad se presenta vestida con la rima y el metro, y el tormento penoso, calculado y frío, de un traductor que anda buscando asonancias y contando sílabas. Únase a ello que en Europa hay abundancia de obras poéticas, que directamente nos es dable apreciar y nos gustan, y en cambio hay escasez de verdaderas opiniones metafísicas, por lo cual soy de parecer que los traductores del sánscrito deben dirigir su afán mucho menos a la poesía y mucho más a los Vedas, a los Upanishads y a las obras filosóficas y religiosas. 2. Cuando pienso en lo difícil que es llegar con ayuda de los mejores profesores, educados cuidadosamente para este fin, y de los más excelentes procedimientos filológicos producidos en el transcurso de las edades, a una comprensión verdaderamente exacta, correcta y viva de los autores griegos y latinos, cuyas lenguas son las de nuestros antepasados en Europa, y madres de las lenguas aún vivas, cuando considero que el sánscrito, en cambio, es un idioma hablado hace miles de años en la India, y que los medios para aprenderlo son aún relativamente muy imperfectos. Cuando añado a esto, en fin, la impresión que me causan las traducciones del sánscrito, hechas por sabios europeos, poniendo a un lado muy pocas excepciones, me asalta la sospecha de que nuestros eruditos en sánscrito quizá no entiendan sus textos mucho mejor que los estudiantes de segundo año, los suyos, aunque no siendo muchachos sino hombres de reflexión y juicio, traducirán probablemente, por aproximación, aquello cuyo sentido completo no entienden en realidad, con que naturalmente deben mezclarse varias cosas, ex ingenio. Mucho peor ocurre con el chino de los sinólogos europeos, que con frecuencia andan completamente a tientas, adquiriéndose la convicción de tal dificultad, al ver cómo hasta los más profundos de entre ellos se corrigen mutuamente y se muestran errores colosales unos a otros. Ejemplos de esta clase se hallan en el Foe Hueki de Remusat. Si recuerdo por otra parte que el sultán Mohammed Darashakok, hermano de Aurangzeb en la India, nacido y educado, era además instruido pensador y amigo del saber, es decir, que podía entender el sánscrito próximamente tan bien como nosotros el latín, y que tenía por colaboradores un gran número de eruditos pundits. Me da esto ya anticipadamente una alta idea de su traducción de los Upanishad del sánscrito al persa. Si veo otro sí con que profundo respeto, proporcionado el asunto, trató ante Gil Duperron esa traducción persa, vertiendo las palabras una por una al latín, manteniendo la sintaxis persa con exactitud, a despecho de la gramática latina, y dejando tal como estaban las palabras sánscritas tomadas por el sultán, sin traducirlas, para enlazarlas solamente en el glosario. Leo dicha traducción con la mayor confianza, que recibe pronto agradable confirmación, porque como respira todo el Upeknahat, el Espíritu Santo de los Vedas, como el que se va familiarizando mediante asidua lectura, con el latín persa de aquel libro incomparable, queda conmovido con los más íntimos por el aliento metafísico que de él trasciende, como está cada línea llena de firme, determinada y armónica significación. Desde cada página salen a nuestro encuentro pensamientos excelsos, profundos y primitivos, mientras flota sobre el conjunto un elevado y sagrado neuma. Todo respira allí aire indio y existencia primitiva y natural. Allí se purifica el alma de todas las supersticiones judías inoculadas en temprana edad y de toda la filosofía chabacana que sobre ellas se ha instituido. Exceptuando el texto original, es la lectura que más levanta el ánimo y más recompensa de tantas otras.
Ha constituido el consuelo de mi vida y constituirá el de mi muerte. Respecto a ciertas sospechas expuestas sobre la autenticidad de Upnekhat, remito a una de mis obras anteriores. Si con la traducción de Anquetil du Perron comparo las traducciones europeas de textos sánscritos sagrados o de filosofía india, me causan, con poquísimas excepciones, tales como la versión del Bhagavad Gita de Schlegel y algunos pasajes en la de los Vedas de Colebrooke, efecto contrario, presentan periodos cuyo sentido es general, abstracto, con frecuencia indeterminado y ambiguo y de conexión endeble. Obtengo puros esbozos de los pensamientos del texto primitivo, con rellenos que acusan lo extraño. Todo es moderno, trivial, vacío, insípido, pobre de sentido y occidental. Está europeizado, anglosajonizado y, lo que es peor, obscurecido y anublado por el alemán, es decir, que presenta en vez de un sentido claro y fijo, solo palabras, pero palabras altisonantes. Tal se nota, por ejemplo, en la versión más moderna de Rohr, en la que se reconoce también al alemán acostumbrado a escribir periodos en que deja al lector el trabajo de pensar algo claro y fijo. Muy a menudo noto en tales traducciones algo del Foetor Judaicus. Todo ello junto debilita mi confianza en ellas, sobre todo al pensar que los traductores hacen sus estudios para ganarse el sustento, mientras que el noble Anquetil du Perron no buscó en ello su provecho, sino que fue impulsado a ello por puro amor a la ciencia, y el sultán Mohammed Darashakon recibió como recompensa y honorario la muerte que le dio su imperial hermano Aurangzeb in majorem Dei gloriam. Estoy firmemente convencido de que un verdadero conocimiento de los Upanishad y por ende de la real y esotérica dogmática de los Vedas no se puede adquirir hasta el presente más que por medio del Upnekhat. Después de haber leído las demás traducciones, se queda uno sin tener siquiera idea de la cuestión. Parece asimismo que el sultán Mohammed dispuso de mejores y más completos manuscritos sánscritos que los sabios ingleses. 3. Verdaderamente, la Samhita del Veda no puede ser de los mismos autores ni de la misma época de los Upanishad. Para adquirir firme convencimiento de ello, basta leer traducidos el libro 1 de la Samhita del Rig Veda de Rosen y el Sama Veda del Stevenson. Ambos, en efecto, constan de oraciones y rituales que respiran un sabeísmo bastante tosco. En ellos, el dios más alto que se venera es Indra, y con él el sol, la luna, los vientos y el fuego. A estos se les reza y se les ofrece en todos los himnos las lisonjas más serviles, con ruegos de vaca, comida, bebida y victoria, siendo las ofrendas y regalos a los sacerdotes las únicas cosas que se alaban, como Ormuzd, del que ha resultado después Jehová, es verdaderamente Indra, según Schmidt, y también Mitra, el sol. Indra llegó a ser también para ellos el protector del servicio del fuego de los dadivosos. Los Upanishad son, como se ha dicho, el parto de la más alta sabiduría humana. Además, están destinados tan solo a los brahmanes, eruditos, y así, Anquetil du Perron traduce Upanishad por secretum legendum. La Samhita es, en cambio, esotérica y está destinada, aunque indirectamente, al pueblo, puesto que su contenido lo forma la liturgia, es decir, oraciones públicas y rituales de ofrendas. Conforme a esto, la lectura de la Samhita resulta completamente insípida, a juzgar por las pruebas indicadas, porque Colebrooke, en su escrito On the Religious Ceremonies of the Hindus, ha traducido himnos de otros libros de la misma composición que respiran un espíritu parecido al de los Upanishad, tal como el que se registra en el segundo ensayo, The Embodied Spirit, etc., y del que yo he dado una traducción. 4. En la época en que se labraron en la India los grandes templos de rocas, ¿acaso no se habían inventado aún la escritura y las numerosas agrupaciones de sacerdotes que los habitan eran los mantenedores vivos de los Vedas,
de los que cada sacerdote o cada escuela sabía de memoria y entendía una parte tal como lo hicieron también los druidas. Más tarde se recopilaron en esos templos y por tanto, en hermosísimo lugar, los Upanishad. 5. La filosofía Sankhya, considerada según puede verse en la Karika del Isvara Krishna, traducida por Wilson, como predecesora del budismo y que contemplamos in extenso ante nosotros, aunque siempre como a través de una niebla a causa de las imperfecciones de la traducción que poseemos. Es interesante e instructiva, por cuanto nos presenta los dogmas principales de toda la filosofía sánscrita, así como la necesidad de la liberación de una existencia. Triste, la transmigración según las acciones, el conocimiento como condición fundamental para la salvación y otras cosas por el estilo, con la extensión y seriedad con que se consideran en la India hace miles de años. Sin embargo, toda esta filosofía queda estropeada por un falso pensamiento fundamental, el absoluto dualismo entre Prakriti y Purusha. Pero precisamente este punto es aquel en que la Sankhya difiere de los Vedas. Evidentemente, Prakriti es la natura naturans y al mismo tiempo la materia en sí, es decir, sin forma alguna, solo como es pensada, no percibida. Y si se la comprende así, ya que todo se produce en ella, no puede menos de confundirse e identificarse con la natura naturans. En cambio, Purusha es el sujeto del conocimiento, porque es perceptivo, inactivo, puro espectador. En tal concepto, ambos se presentan como distintos absolutamente e independiente uno de otro. Por tanto, la aclaración del verso 60, por la cual Prakriti se esfuerza en conseguir la salvación de Purusha, resulta insuficiente. Además enseña en toda la obra que la salvación de Purusha es el último fin, al paso que, al tenor de los versos 62 y 63, es de repente Prakriti la que debe ser salvada. Todas estas contradicciones desaparecían y se resolvían el dualismo. Si se afirmase para Prakriti y Purusha una raíz común o fuera Purusha una mera modificación de Prakriti, yo, para resolver la cuestión, no puedo menos de ver en Prakriti la voluntad y en Purusha el sujeto del conocimiento. Rasgo de pequeñez y pedantería es, en el Sankhya, la numeración, el contar y exponer todas las propiedades, etc. Pero parece costumbre del país, porque en los escritos budistas se procede de la misma manera. 6. En todas las religiones indias, el sentido moral de la metempsicosis no es solamente el que tengamos que purgar todas las faltas que comentamos de un nuevo nacimiento ulterior, sino que también el que debemos considerar todos los males que en esta vida nos ocurran, como merecidos por nuestras faltas en una existencia anterior. 7. El que las castas superiores se llamen nacidas de nuevo, admite la explicación común que de ello se da, diciendo que la investidura con el cinturón santo que presta a los jóvenes de la misma, la mayoría, es en algún modo un segundo nacimiento, pero el verdadero motivo está en que, a consecuencia de importantes méritos, en una vida anterior, cabe llegar al nacimiento en aquellos planos. Por tanto, se debe haber ya existido como hombre en dicha vida, mientras que el que nace en un plano más inferior o totalmente bajo, quizá haya sido antes animal. 8. Pueden verse las indicaciones de que los egipcios, etíopes, sus sacerdotes a lo menos, han venido a la India en Filóstrato. De Egipto, prueban que su historia se remonta a una época en que la raza aria todavía no ocupaba la India. La cronología de este último pueblo es fabulosa, mientras que la cronología egipcia es auténtica desde la época de Menes, 4000 años antes de nuestra era, y hay que suponer por lo menos otros 1000 años para el desarrollo de una cultura que había alcanzado su apogeo cuando se construyeron las pirámides, 3430 años antes de Cristo. Por otra parte, aunque Filóstrato diga que los etíopes eran una raza indiana, obligada a expatriarse como impura, este testimonio es muy vago,
y no puede sostenerse ante las investigaciones etnológicas que prueban, como advierte Rawlinson, que el tipo físico de los egipcios carecen de tradiciones relacionadas con las de Asia. Los egipcios no eran negros, pero tenían indisputable semejanza con los negros. Su tipo difería del caucásico exactamente en los detalles que, al acentuarse más, producen al negro. Eran oscuros de color, de labios gruesos, frente achatada, cabeza grande, pómulos salientes, pie aplanado y cuerpo enjuto. Cabe sospechar que el tipo negro se produjera por la degeneración gradual del que encontramos en Egipto, y puede añadirse que el tipo egipcio se produjo, en tal caso, por el mejoramiento gradual del tipo negro. 9. Nada hay más fácil que reírse de los eones y kalpas del budismo, ni nada menos costoso que tomar con el cristianismo un punto de vista en el cual se aprecia un largo espacio de tiempo, pero una religión como el budismo, cuyo carácter distintivo es representarse lo infinito mismo en tiempo y espacio, no puede considerarse refutada por la ignorancia y la despreocupación que tanto abundan en Occidente. Si el Lalita Vistara, composición bastante sencilla y natural al comienzo, se hizo más complicada y más extraña en cada nueva redacción de cada uno de los sucesivos concilios, lo mismo le ha sucedido al dogma cristiano, cuyas pocas, llanas y magníficas enseñanzas se han hecho paulatinamente complicadas, abigarradas y revueltas, por medio de aplicaciones, personificaciones empíricas, representaciones locales y temporales, etc. Ello depende de que la voluntad de las multitudes así lo ha querido siempre. Las multitudes desean alimento para su fantasía y no se conforman con lo sencillo y abstracto. Los dogmas brahmánicos y distinciones de Brahm y Brahma, de Paramatama y Dijivatma, Irinyakarbra y Pradyapi, Purusha, Patriki y otras más, tal como se halla expuesta en el excelente libro de Obri, son en el fondo ficciones mitológicas puras, forjadas con el fin de representar objetivamente lo que solo tiene una existencia subjetiva. Por eso precisamente Buda las abandonó, no dejando en pie más que el mundo sensible, samsara, y el mundo ultrasensible, nirvana. Y es que cuando más complicados, abigarrados y revueltos se hicieron los dogmas, tanto más mitológicos se volvieron. Eli, que mejor ha entendido la sabiduría religiosa de la India, es el yogi o sannyasi, que componiéndoselas metódicamente, concentrándose en sí, descartando el influjo de los sentidos, olvida el mundo, y se olvida a sí mismo también. Lo que resta entonces en su conciencia es el ser primitivo, solo que esto se dice con más facilidad que se ejecuta. El estado de degradación de los antes tan ilustrados indios es la consecuencia del horrible vasallaje que, durante 700 años, les han hecho sufrir los mahometanos, quienes querían convertirlos al islamismo. Según la Edinburgh Review de enero de 1858, actualmente solo 1/8 parte de la población de la India es mahometana. 10. Es probable que la mitología de los griegos y romanos esté relacionada con la India, y ambas con la egipcia, como el griego y el latín con el sánscrito. Pertenece el costo a las lenguas jaféticas o a las semíticas. Zeus, Poseidón y Hades son tal vez Brahma, Vishnu y Shiva. Este último tiene un tridente, cuyo objeto es inexplicable en Poseidón. La llave del Nilo, cruz ansata, signo de Venus, es exactamente el lingam y yoni de los shivanitas. Osiris o Isiris es acaso Isivara, señor y dios. Los indios y los egipcios adoraban al loto. Jano no es dios, castizamente latino. Schelling, en la Academia de Berlín, dio la explicación de que significaba el caos o la unidad primitiva, el dios de la muerte. Jama, que tiene 2 caras y a veces 4. En tiempo de guerra están abiertas las puertas de la muerte. ¿Y no sería quizá
Prakyapati Yapetos, la diosa Ana Puma de los indios es seguramente la Ana Perena de los romanos. Como variante apuntemos que en Ovidios la Ana Perena es Annapurna, diosa de la comida abundante. Según Bolen, Bagis, sobrenombre de Shiva, recuerda Bakis. Al final del acto cuarto de Sakuntala, recibe Indra el sobrenombre Divespetir, equivalente con toda probabilidad a Diespiter, Deuspater. Acerca de la identidad de Buda con Wodan, habla muy en su favor en que el miércoles, Wodan's Day, esté dedicado al signo y a Buda, en los pasajes de Upnekat, en que se habla del sacrificium. Aparece Jorban como también en el Evangelio según San Marcos 7:11. Latín Corban y Dets Munus Deodicatum, pero lo más importante es que el planeta está dedicado a Buda, identificándose en cierto modo con él, y el miércoles es el día de Buda precisamente. Mercurio es el hijo de la diosa Maya, y Buda, hijo de la reina Maya. Spence Hardy cuenta que los trajes talares que hay que regalar a los sacerdotes en cierta solemnidad deben estar tejidos y terminados en un día. Lo mismo refiere Herodoto de un traje entregado a un sacerdote en ocasión solemne. El autóctono de los alemanes es Manus y su hijo Twixon. Y en el Upeknat 1.96.2.347 se llama al primer hombre Man. Por otra parte, Satyavrati es idéntico a Menú o Manú, y asimismo a Noé, en el capítulo 13 del libro de los jueces. Al padre de Sansón se llama Manoe, es decir, Manú, Manoe, Noé. La versión de los 70 escribe Manoe y Noé. ¿No sería Noé lo mismo que Manoe, con pérdida de la primera sílaba? Entre los etrurios, Júpiter, como hace notar Monroe de Jones, se llamaba Tina, nombre que bien pudiera estar en relación con el chino Tien, dios del cielo. Además, los etrurios tenían también la Annapurna o Perena de los indios y de los romanos. La personalidad literaria. 1. La biblioteca más rica, si está en desorden, no es tan útil como una biblioteca restringida, pero bien arreglada. De igual modo, la masa mayor de conocimientos, si no ha sido elaborada por el pensamiento original, vale mucho menos que una masa menor que abundantemente se ha uno asimilado. Únicamente combinado en todas sus fases lo que se sabe por ajeno conducto, y comparando unas verdades con otros, se domina y entra en posesión del propio saber. No se profundiza sino aquello que se sabe, y como hay que aprender algo forzosamente, no se sabe sino aquello que se profundiza. Ahora bien, puede uno aplicarse con espontánea voluntad a leer y aprender, pero no ocurre lo propio con el pensamiento. Este debe ser estimulado como el fuego por una corriente de aire y sostenido por un gran interés respecto al asunto en cuestión, asunto que puede ser puramente objetivo o solamente subjetivo. El último caso se refiere de una manera exclusiva a las cosas que nos conciernen personalmente. El primero se aplica únicamente a los cerebros pensadores por naturaleza, a los cuales el pensamiento es tan natural como lo es la respiración, pero estos son muy raros. La mayoría de los letrados no ofrecen tan envidiable ejemplo. La diversidad de efecto ejercido sobre el espíritu, de una parte por el pensamiento personal y de otra por la lectura, es sorprendentemente grande, pues acrecienta incesantemente la diversidad original de los cerebros, en virtud de la cual se ven unos inclinados a pensar y otros a leer. La lectura impone al espíritu pensamientos que son tan extraños y heterogéneos a la dirección y a la disposición en que se encuentran por el momento, como el sello alacre sobre el cual imprime su marca. El espíritu sufre de este modo una completa violencia del exterior y debe pensar tal o cual cosa lacia, la cual no se siente atraído. Por el contrario, con el pensamiento personal sigue su propio impulso,
tal como está determinado por el momento, o por las circunstancias exteriores, o por algún recuerdo. Las circunstancias perceptibles imprimen en el espíritu algo más que un simple pensamiento definido, como el que produce la lectura, dándole tan solo la materia y la ocasión de pensar lo que está conforme a su naturaleza y a su disposición presente. Por consiguiente, leer mucho resta al espíritu mucha elasticidad, a manera del peso que gravita constantemente sobre un resorte, y el medio más seguro de no tener ninguna idea propia es tomar un libro en la mano en cuanto se dispone de un minuto. He aquí la razón por qué el saber hace a la mayoría de los hombres todavía más estúpidos de lo que son por naturaleza, y priva a sus escritos de todo éxito, sucediéndoles lo que ha dicho Pope. Porque leen siempre, jamás son leídos. Los letrados son los que han leído en los libros, pero los pensadores, los genios, las lumbreras de la humanidad y los trabajadores de la raza humana son los que han leído directamente en el libro del universo. 2. En realidad los pensamientos fundamentales, personales, son los únicos que tienen verdad y vida, porque son los únicos que se comprenden bien y completamente. Los pensamientos leídos en los demás se parecen a los relieves de una comida extraña o a los vestidos dejados por un huésped llegado de fuera. El pensamiento que se lee en otro es el pensamiento que nace espontáneamente en uno, lo que una planta prehistórica, impresa en la piedra, es a la planta floreciente de la primavera. 3. La lectura no es más que un sucedáneo del pensamiento personal. Con ella deja uno que sea otro quien lleve las ideas propias a la otra orilla del pensamiento. Muchos libros sirven solamente para mostrar cuántos falsos senderos hay y cómo puede extraviarse seriamente el que los siga. Pero aquel a quien el genio dirige, es decir, que piensa por sí mismo, voluntaria y exactamente, éste posee la brújula que le hará encontrar el verdadero camino. No se necesita leer sino, cuando la fuente del pensamiento personal calla, lo que sucede a menudo hasta los mejores cerebros. Pero rechazar los pensamientos originales para tomar un libro en la mano es un pecado contra el Espíritu Santo. Se asemeja uno entonces a un hombre que huyera de la verdadera naturaleza para mirar un herbario o examinar bellas regiones en grabados. Si algunas veces se ha descubierto, a fuerza de trabajo y de lenta meditación y reflexión, una verdad o una idea que se hubiera podido encontrar cómodamente en un libro, la verdad o idea, así obtenidas por el pensamiento personal, tienen 100 veces más valor. En efecto, únicamente entonces penetran como parte integrante y como miembro vivo en todo nuestro sistema pensante. Se mantienen en completa y sólida relación con él, son comprendidas en todas sus razones y consecuencias, y llevan el color, el matiz, el sello de toda nuestra manera de pensar, y cómo llegan en el momento preciso en que su necesidad se hacía sentir, quedan enérgicamente fijadas y no pueden desaparecer. Así, aquellos versos de Goethe encuentran aquí su más perfecta aplicación y hasta su interpretación. El pensador personal no aprende a conocer las autoridades de sus opiniones, sino muy tarde. Esto es cuando no le sirven más que para confirmar dichas opiniones y fortificar su fe en ellas. Por el contrario, la filosofía, que saca sus ideas de los libros, parte de las autoridades y con las opiniones de otros que ha recocido. Se construye un conjunto que se parece a un autómata compuesto de materiales extraños, mientras que el conjunto de la primera síntesis se asemeja a un hombre engendrado naturalmente y vivo. Como éste ha realmente nacido, y el mundo exterior se encarga de fecundar al espíritu pensador, que no tarda en llevar hasta su justo término aquella síntesis de conjunto. La verdad simplemente aprendida no se adhiere a nosotros más que como un miembro artificial, un diente postizo, una nariz de cera, o a lo sumo como una nariz rinoplástica hecha con la carne de otro. Pero la verdad adquirida por nuestro propio pensar es semejante al miembro natural, y solo ella nos pertenece realmente. En esto estriba la diferencia entre el pensador y el simple letrado. El provecho intelectual,
Leí Pensador Personal. Es como un hermoso cuadro que resalta de una manera viva con sus luces y sus sombras exactas, su tono contenido, su armonía perfecta de colores. El provecho intelectual del simple letrado recuerda, por lo contrario, una gran paleta cubierta de colores abigarrados y sistemáticamente dispuestos, pero sin armonía, sin cohesión y sin significación. Lo que has heredado de tus padres, adquiérelo para poseerlo. 4. Leer es pensar con el cerebro ajeno, en lugar de con el propio, y nada es más perjudicial al pensar personal, que tiende siempre a desarrollarse en un conjunto coherente, sino en un sistema riguroso, que un aflujo demasiado abundante de pensamientos extraños, debido a una lectura continua. Estos pensamientos, salidos cada uno de ellos de otro espíritu, que pertenecen a otro sistema y que están impregnados de otro color, no corren jamás por sí mismos en un conjunto de ideas, de saber, de profundidad, de convicción. Más bien producen en el cerebro una ligera confusión babilónica de lenguas. Quitan al espíritu que está sobrecargado toda penetración clara y lo desorganizan, por decirlo así. Tal manera de ser puede observarse en muchos letrados y hace que sean inferiores en sana inteligencia, en juicio exacto y en tacto práctico a otros letrados que siempre han subordinado e incorporado a su propio pensar el pequeño saber que han recibido del exterior por la experiencia, la conversación y un poco de lectura. Esto es lo que hace también, pero en mayor escala, el pensador científico. Aunque haya necesidad de muchos conocimientos y se deba por consiguiente leer mucho, su espíritu es, sin embargo, bastante fuerte para dominar todo esto, para asimilárselo, para incorporarlo al sistema de sus pensamientos y para subordinarlo hacia el conjunto orgánico de sus miras grandiosas, siempre en camino de desarrollarse. En ellas, su pensar personal, como la base fundamental del órgano, lo domina constantemente todo y jamás es sofocado por tonos extraños, como ocurre por el contrario a los cerebros simplemente polihistóricos, en los que las especies de fragmentos musicales de todas las claves se mezclan confusamente, impidiendo se oiga la nota fundamental. 5. Las personas que han pasado su vida en leer y han sacado su sabiduría de los libros, se parecen a aquellos que han adquirido por numerosas descripciones de viajes el conocimiento exacto de un país. Pueden dar muchos detalles sobre él, pero en realidad no tienen ningún conocimiento seguido, claro y fundamental de la verdadera naturaleza de dicho país. Por el contrario, las personas que han pasado su vida en pensar se parecen a aquellos que han estado en ese país y ellos únicamente saben con exactitud lo que hablan, conocen las cosas en su conexión y están allí verdaderamente en su casa. 6. La filosofía que saca sus ideas de los libros es a un pensador personal, lo que una historia a un testigo ocular, que habla según su concepción directa de la cosa. He aquí por qué todos los pensadores personales están acordes en el fondo. Su divergencia no proviene más que del punto de vista, y cuando éste no modifica nada, todos dicen lo mismo, porque no anuncian sino lo que han percibido objetivamente. He hallado con frecuencia y con sorprendente alegría en los escritos de genios antiguos ideas contenidas en pasajes de mis obras, que a causa de su carácter paradójico, yo entregaba al público después de titubear mucho. El filósofo que saca sus ideas de los libros observa lo que uno ha dicho, lo que otro pensó, lo que el de más allá ha olfateado, etc. Compara todo esto, lo pesa, lo critica y trata de alcanzar la verdad de las cosas, en lo que se parece absolutamente al historiador crítico. Examinará, por ejemplo, si en una época o por un momento Leibniz ha sido espinosista, y así sucesivamente. Los curiosos encontrarán muestras probantes de este procedimiento en la iluminación analítica de la moral y el derecho natural de Herbarn, así como en sus cartas sobre la libertad. Asombro causa el trabajo considerable que se toma el filósofo de esta categoría para llegar a un fin a que le conducirá fácilmente un poco de reflexión personal y el examen directo de la cosa en sí misma.
La dificultad que hay en este punto consiste en que hacer eso no depende de nuestra voluntad. Puede uno siempre sentarse y leer, pero no pensar. Esto de los pensamientos es como los hombres. No es posible siempre convocarlos a gusto, y es preciso esperar a que vengan. La reflexión sobre un asunto debe presentarse a sí mismo por un encuentro feliz y armónico de la ocasión exterior con la disposición y la incitación interiores, y ello es precisamente lo que no constituye el patrimonio de tales espíritus, y lo que encuentra su explicación hasta en los pensamientos relativos a nuestro interés personal. Si, en una circunstancia de este género, tenemos que tomar una decisión, no podemos sentarnos en un momento dado a examinar las razones y a deducir después. En efecto, a menudo nuestra reflexión no quiere detenerse allí, sino que se extravía hacia otra cosa, y la causa de ello está algunas veces en la aversión por la circunstancia en juego. En semejante caso, no se necesita hacer esfuerzo, sino esperar el momento en que la disposición llegue. Esto se efectúa con frecuencia de una manera inesperada y reiterada, y cada disposición diferente en un momento diferente arroja otra luz sobre el asunto. Tan lento proceso constituye lo que se entiende por madurez de las resoluciones, porque la tarea debe ser repartida. Sin embargo, algo que omite en un principio sorprende nuestra atención, y entonces la aversión también desaparece, porque las cosas vistas de más cerca parecen mucho más soportables. Asimismo, en materia teórica, es preciso esperar el momento bueno y el mejor cerebro no está siempre en estado de pensar. En tal caso, hace bien en emplear el resto del tiempo en la lectura. Esta, como ya hemos dicho, es un sucedáneo del pensar personal y da alimento al espíritu con lo que otro piensa entonces por nosotros, aunque siempre de una manera que no es la nuestra. Es preciso, pues, no leer demasiado, a fin de que el espíritu no se habitúe al sucedáneo y no deje la cosa misma, es decir, a fin de que no se acostumbre a los senderos ya hechos y que la frecuencia de un pensamiento extraño no le aleje del suyo. Ante todo, no conviene por amor a la lectura perder completamente de vista el mundo real, pues la ocasión de pensar por uno mismo y la disposición a este pensamiento se encuentra infinitamente más a menudo en este mundo que en la lectura. Lo visible y lo real, en su fuerza original, son el objeto natural del espíritu, que piensa, y lo que hay de mejor para conmoverlo profundamente. Después de estas consideraciones, no nos sorprenderemos si el pensador personal y el filósofo libresco son fácilmente reconocidos en su manera de escribir. Aquel tiene la marca de la seriedad, de la espontaneidad, de la originalidad, de la idiosincrasia, de todos sus pensamientos y expresiones. Este, por el contrario, revela que todo en él es de segunda mano, suma de ideas transmitidas que proviene de ropavejero, terne y usado, algo así como la impresión de una impresión, y su estilo está compuesto de frases convencionales y vulgares, de términos a la orden del día, pareciéndose a un pequeño estado cuya circulación monetaria consiste únicamente en monedas extranjeras, porque no tiene la suya propia. 7. Ni la lectura ni la simple experiencia pueden reemplazar al pensamiento. El empirismo puro es a éste lo que el alimento a la digestión y a la asimilación. Cuando se vanagloria de haber hecho progresar al género humano con sus descubrimientos, es como si la boca quisiera vanagloriarse de sostener ella sola la existencia del cuerpo. 8. Las obras de los cerebros bien dotados se distinguen de las otras por su carácter de decisión y de determinación, añadiendo a esto la claridad de que ello resulta, porque esos cerebros saben de una manera perfecta lo que quieren expresar, sea en prosa, en verso o en sonidos. Esta decisión y esta claridad faltan a los otros, lo que hace que se les reconozca prontamente por lo que son y por lo que valen. 9. La señal característica de los espíritus del primer rango es la espontaneidad de sus juicios. Todo lo que anticipan es el resultado de su pensar personal y se manifiesta de todo en todo por su manera de presentarlo. Tienen, como los príncipes, inmediatividad en el reino de los espíritus, al paso que los otros están mediatizados. Esto se ve ya por su estilo, que no tiene sello propio.
Así pues, cada pensador personal se parece a un monarca, es inmediato y no reconoce a nadie por superior a él. Sus juicios, como los decretos de un monarca, emanan de su poder supremo y proceden directamente de él. Como tal monarca no acepta órdenes ni autoridades, y solo admite aquello que ha ratificado él mismo. Por contraste, la multitud de cerebros ordinarios, engolfados en toda clase de opiniones, de autoridades y de prejuicios corrientes, se parecen al pueblo que obedece en silencio la ley y las órdenes. 10. Las personas ardientes y apresuradas en decir sobre la fe de autoridades las cuestiones en litigio quedan muy satisfechas cuando pueden subsistir a la inteligencia y penetración personal de que carecen las de los demás. El número de ellas es tan grande que forma legión, porque como ha dicho Séneca, a todos les gusta más creer que juzgar. En sus controversias el arma elegida es la invocación de autoridades. Fundan con tal arma unas autoridades sobre otras, y el que viene a caer en medio es el mal recibido. Si quiere defenderse con la ayuda de razones y argumentos, contra estas armas en efecto son sigfriedos, de cuernos bañados en la ola que les hace incapaces de pensar y de juzgar. Opondrán pues a su adversario sus autoridades como un argumentum ad verecundiam y enseguida gritarán victoria. 11. En el reino de la realidad, tan bella, tan feliz y tan agradable como pueda ser, no nos vemos sin embargo jamás sino bajo la influencia del peso de que nos es preciso triunfar. En el reino de los pensamientos, por el contrario, somos espíritus incorpóreos, libres del peso y de los enojos. Por eso mismo, no hay sobre la tierra felicidad comparable a la que un espíritu distinguido y fecundo encuentra en sí mismo en las horas benditas. 12. La presencia de un pensamiento es como la presencia de una mujer amada. Nos imaginamos que no olvidaremos nunca aquel pensamiento y que aquella mujer amada no podrá nunca llegar a sernos indiferente. Pero lejos de la vista, lejos del corazón, el más bello pensamiento corre peligro de ser irrevocablemente olvidado, si no lo anotamos, y la mujer amada de sernos arrebatada, si no la hacemos nuestra esposa. 13. Hay muchos pensamientos que tienen valor para aquel que los piensa, pero hay pocos entre ellos que poseen el poder de obrar por repercusión o por reflexión, es decir, que una vez que han sido anotados, ganen la simpatía del lector. 14. En materia de pensamientos, solo tiene verdadero valor lo que se ha pensado ante todo por sí mismo. Pueden dividirse los pensadores en dos clases, aquellos que piensan ante todo por sí mismos y los que piensan al mismo tiempo por los demás. Los primeros son los verdaderos pensadores, personales en el doble sentido de la palabra, esto es, los filósofos propiamente dichos. En efecto, solo ellos toman las cosas en serio. La alegría y la felicidad de su vida consisten precisamente en pensar. Los segundos son los sofistas que quieren brillar y buscan su fortuna en lo que pueden obtener así de los demás. En esto reside su seriedad. ¿A cuál de las dos clases pertenece un hombre? Su estilo y su manera lo revelan bien pronto. Lichtenberg es un ejemplo de la primera clase. Herder pertenece ya a la segunda. 15. Cuando se considera cuán grande y cuán importante es el problema de la existencia humana, de esa existencia antigua, torturada, fugitiva, semejante a un sueño, tan grande y tan importante, que desde que se llega a ser consciente, obscurece y oculta todos los problemas, y se comprueba que los seres humanos, aparte algunas raras excepciones, en vez de darse cuenta exacta de ello, apenas parecen percibir que existen, y se cuidan de todo, excepto de sí mismos, y no se preocupan más que del día actual y de la duración, casi siempre corta, de su porvenir personal, sea descartándolo expresamente, sea arreglándolo por medio de un sistema cualquiera de metafísica popular. Cuando esto se considera, tiene uno derecho a llegar a la conclusión de que el hombre, solamente en un amplio sentido, puede calificarse de ser pensante. Entonces nadie se admirará de ningún rasgo de irreflexión o de tontería, y más bien reconocerá que el horizonte intelectual del hombre normal sobrepasa indudablemente al del animal, cuya existencia entera inconsciente del pasado y del porvenir forma en algún modo un simple presente,
mas no hasta una distancia tan inconmensurable como se admite generalmente. Y tal es la razón por la cual los pensamientos de la mayoría de los hombres, cuando conversan, aparecen desmenuzados como paja sin que quepa devanar con ellos un hilo largo de demasía. Si este mundo estuviera poblado por seres pensantes verdaderos, sería imposible que se tolerasen los ruidos ilimitados de toda especie, horribles algunos y sin razón que los justifique. Si en efecto la naturaleza hubiese destinado al hombre a pensar, no le hubiera dado orejas, o las habría al menos provisto de reboques herméticos, como los de los murciélagos, a quienes envidio por la posesión de este atributo. Pero el hombre es en realidad un pobre animal, semejante a los otros, y como sus fuerzas han sido calculadas, mirando al fin de mantener su existencia, debe tener constantemente abiertas sus orejas, que le anuncian de día como de noche la aproximación del enemigo. Fin. Muchas gracias por llegar hasta acá. Déjame tu comentario, ¿qué puedo leer para ti? Demos más sentido a nuestra existencia y no olvides que leer es crecer.